La nieve cae en silencio absoluto. Solo el sonido de una respiración agitada rasga el aire helado del amanecer. Una mujer corre por el bosque, sus pies descalzos dejando marcas rojas en la nieve blanca. Tropieza, se levanta, continúa. No mira atrás, no puede mirar atrás. Sus manos tiemblan, no solo por el frío, sino por algo mucho más profundo, algo que ninguna cobija, ninguna fogata, ningún abrazo jamás calentaría de nuevo. Carga solo una mochila empapada y un corazón destrozado en 1000 fragmentos que cortan por dentro con cada latido. En el horizonte, entre los árboles cubiertos de hielo, vislumbra una pequeña cabaña de madera, abandonada, silenciosa, perfecta para desaparecer, perfecta para morir o para renacer. Pero ella todavía no sabe que no está sola. Todavía no sabe que ojos dorados la observan desde las sombras, protegiendo cada paso tambaleante que da. Todavía no sabe que esa huida desesperada no es el final de su historia, es apenas el comienzo de algo que cambiará no solo su vida, sino la vida de muchas otras mujeres que vendrán después de ella. Y definitivamente no imagina el secreto antiguo que ese valle nevado guarda. Un secreto que ha sido protegido por décadas. Un secreto que elige a sus guardianas. Un secreto que solo se revela para quien tuvo el valor de perderlo todo, para encontrar lo que realmente importa. Esta es la historia de Beatriz, la mujer que fue traicionada de la forma más cruel, la mujer que huyó al lugar más aislado que pudo encontrar, la mujer que descubrió que a veces el destino nos quiebra justamente para reconstruirnos más fuertes. Y todo comenzó con un lobo que no debería existir, un diario escondido hace 30 años y un valle que guarda mucho más que solo nieve y silencio. Si alguna vez sentiste que el mundo se derrumbó sobre ti, si alguna vez tuviste que empezar de cero, si alguna vez te preguntaste si el dolor pasaría algún día, suscríbete a este canal ahora mismo, porque esta historia va a tocar tu alma de una forma que nunca imaginaste. Y por favor, quédate hasta el final, porque la revelación que está guardada en los últimos minutos de este video te va a mostrar que la mayor traición de tu vida puede ser, en realidad, el mayor regalo del destino. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede cambiar la forma en que ves tus propias heridas. Vamos a regresar algunos meses en el tiempo, antes de la nieve, antes de la huida, antes del lobo, cuando Beatriz todavía creía en finales felices. 6 meses antes, el sol de la tarde entraba por las ventanas de la casa de los Salazar, bañando de luz dorada la sala principal. Beatriz estaba sentada junto a la mesa grande de madera, con agujas e hilo entre sus dedos delicados, bordando flores blancas en la tela más fina que había conseguido en todo el pueblo. Su vestido de novia. Tenía 26 años y toda una vida por delante, o eso creía. Los Salazar eran comerciantes respetados en San Cristóbal del Monte, un pueblito enclavado entre montañas donde todos se conocían, y los secretos, supuestamente, no existían. Su padre, don Arturo, tenía una tienda de abarrotes que proveía a medio pueblo. Su madre, doña Lupita, era partera y conocía cada nacimiento, cada boda, cada muerte de las últimas 4 décadas. Beatriz había crecido entre el olor a canela y piloncillo, ayudando en la tienda, aprendiendo a llevar las cuentas, soñando con el día en que tendría su propia familia. Y ese día estaba a punto de llegar. Bueno, eso creía ella. Florencio Domínguez había llegado a San Cristóbal 3 años atrás. Alto, de palabras suaves y modales educados, decía venir de la capital a establecer un negocio de compra y venta de tierras. En un pueblo donde la tierra lo era todo, Florencio se convirtió rápidamente en alguien importante y puso sus ojos en Beatriz. Al principio, ella desconfió. Era demasiado fino para un pueblo como el suyo, demasiado bien vestido, demasiado perfecto. Pero Florencio fue paciente. Aparecía en la tienda con cualquier pretexto. Le regalaba flores silvestres que, decía, había cortado pensando en ella. Le leía poemas en las tardes de domingo después de misa. Y poco a poco, Beatriz bajó la guardia. Don Arturo aprobó el noviazgo casi de inmediato.
Un hombre de negocios, mija. Alguien que puede darte una vida mejor que esta tienda polvosa. Su madre fue más cautelosa, pero al final también cedió ante la insistencia de Florencio y la ilusión que brillaba en los ojos de su hija. 3 años de noviazgo, 3 años de promesas, 3 años construyendo un futuro que solo existía en la imaginación de Beatriz. La fecha de la boda se fijó para el 15 de noviembre. Beatriz cosió cada puntada de su vestido con sus propias manos, soñando con el momento en que caminaría hacia el altar de la pequeña iglesia del pueblo, con las campanas repicando y las flores de cempasúchil decorando cada banco. Pero 48 horas antes de la ceremonia, el mundo de Beatriz se desmoronó. Era de noche. Beatriz no podía dormir por la emoción y había bajado a la cocina a prepararse un té de manzanilla. Escuchó voces en el estudio de su padre, voces bajas, casi susurros. Reconoció la voz de Florencio, y lo que escuchó la dejó helada. Entonces estamos de acuerdo, don Arturo. En cuanto me case con su hija, usted me transfiere las escrituras del terreno junto al río. Yo lo desarrollo, vendemos las parcelas y dividimos las ganancias 60-40. Nadie tiene que saber nada. Silencio. Luego la voz de su padre, más baja, casi avergonzada. ¿Y Beatriz? ¿Ella va a estar bien? Florencio soltó una risa corta, sin humor. Beatriz va a tener todo lo que una mujer puede desear. Una casa bonita, vestidos finos, sirvientas si quiere. No le va a faltar nada. Usted sabe que esta es la única forma de sacar provecho de ese terreno. Sin un hombre que lo trabaje legalmente, no vale nada. Es que ella te quiere de verdad, muchacho. Y yo la aprecio, don Arturo, de verdad. Pero los negocios son negocios. Usted gana, yo gano, todos ganamos. Beatriz tuvo que taparse la boca con ambas manos para no gritar. Sus piernas temblaban tanto que apenas pudo sostenerse. Se aferró al marco de la puerta, sintiendo como cada palabra era un puñal directo al corazón. El hombre que amaba, el hombre con quien iba a casarse en 2 días, solo la quería por un terreno. Solo era un negocio. 3 años de su vida, 3 años de ilusiones, 3 años de construir un futuro que nunca existió realmente. Pero lo peor aún estaba por venir. Beatriz, con las lágrimas quemándole las mejillas, subió en silencio a su habitación. No durmió. No pudo. Pasó la noche entera mirando el techo, sintiendo cómo su mundo se hacía pedazos. Al día siguiente, fingió normalidad. Sonrió cuando debía sonreír. Asintió cuando le preguntaban sobre los últimos detalles de la boda, pero por dentro estaba muerta. Decidió que necesitaba pruebas. Necesitaba saber si había algo más. Si Florencio al menos sentía algo real por ella, aunque el matrimonio hubiera empezado como un negocio. Esa tarde, cuando Florencio fue al pueblo vecino a resolver unos asuntos de última hora, Beatriz lo siguió a escondidas. Tomó prestado el caballo de su primo Fermín y cabalgó manteniéndose a distancia, ocultándose entre los árboles del camino. Florencio no fue al pueblo vecino. Fue a una pequeña casa en las afueras de Santa María del Valle, a 2 horas de camino, y allí, en la puerta, lo esperaba una mujer, joven, bonita, con un vientre abultado de al menos 6 meses de embarazo. Beatriz observó desde lejos, oculta tras un árbol, cómo Florencio abrazaba a esa mujer, cómo le acariciaba el vientre con ternura, cómo la besaba con una pasión que nunca le había mostrado a ella. Escuchó fragmentos de la conversación cuando se acercó más, con el corazón destrozándose un poco más con cada palabra. Solo es un trámite, mi amor. En unos meses, cuando tenga las tierras aseguradas, arreglo todo. Tú y el bebé son lo único que me importa. La mujer, con voz dulce y confiada, respondió: ¿Me lo prometes, Florencio? ¿Prometes que vas a dejarla? Te lo prometo. Ella no significa nada, solo es un medio para un fin. Beatriz no escuchó más. No pudo. Regresó a San Cristóbal con el alma hecha trizas, pero con una claridad terrible. Su vida entera había sido una mentira.
El hombre que amaba no existía, nunca existió. Esa noche, mientras todos en el pueblo ultimaban los preparativos para la boda del día siguiente, Beatriz tomó una decisión. No habría boda, no habría explicaciones, no habría confrontación, solo silencio. En la madrugada del 15 de noviembre, antes de que el sol saliera, antes de que alguien despertara, Beatriz metió en una mochila de cuero lo esencial: 2 mudas de ropa, el dinero que había ahorrado trabajando en la tienda, guardado secretamente en una caja bajo su cama, un chal de lana gruesa, cerillas y el pequeño cuchillo que usaba para cortar hierbas. Dejó su vestido de novia colgado en la puerta del armario. Dejó una nota corta sobre su cama: «Perdónenme, no puedo, no pregunten», y desapareció en la oscuridad. Caminó durante horas, sin rumbo fijo, solo alejándose del pueblo, alejándose de las miradas, alejándose de la vergüenza que sabía que vendría cuando todos descubrieran que la novia había huido. No le importó el frío, no le importó el hambre, no le importó nada más que poner distancia entre ella y la vida que había creído tener. Caminó hasta que sus pies sangraron, hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que llegó a un lugar que no conocía, un valle rodeado de montañas altísimas, cubiertas de nieve incluso en esa época del año, un lugar donde nadie la buscaría, un lugar donde podía desaparecer, y allí, entre los árboles cubiertos de escarcha, vio la cabaña, pequeña, de madera oscura, con el techo parcialmente cubierto de nieve. Las ventanas estaban cerradas, la puerta entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa y nunca regresado. Beatriz, con el último aliento de fuerza que le quedaba, empujó la puerta. El interior olía a humedad y tiempo. Había una estufa de leña oxidada, una cama pequeña con un colchón deshecho, una mesa con 2 sillas y estantes vacíos. Polvo sobre cada superficie, telarañas en las esquinas, pero era refugio, era silencio, era exactamente lo que necesitaba. Cerró la puerta tras de sí, dejó caer la mochila al suelo y se derrumbó sobre el colchón polvoso. Y por primera vez, desde que escuchó esa conversación terrible, Beatriz lloró. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. Lloró hasta que su cuerpo se sacudió en sollozos secos. Lloró hasta que el agotamiento la venció y cayó en un sueño profundo y sin sueños. No sabía que, afuera, en la oscuridad del bosque, algo la observaba. Algo grande, algo que había protegido ese valle durante más tiempo del que cualquier humano podría recordar. Cuando Beatriz despertó, el sol ya estaba alto. Los rayos de luz atravesaban las rendijas de la ventana, creando líneas doradas en el piso de madera. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Tenía hambre, tenía sed, pero sobre todo, tenía un vacío en el pecho tan grande que no sabía cómo llenarlo. Se levantó y exploró la cabaña con más cuidado. No había mucho que ver. La estufa estaba fría, pero parecía funcional. Encontró algunas ollas viejas colgadas en la pared, un balde de metal abolido y una pequeña alacena con solo una bolsa de frijoles tan secos que parecían piedras. En el estante más alto, cubierto de polvo, encontró 3 velas de cera y una caja de cerillas milagrosamente secas. «Bueno», murmuró para sí misma, con voz ronca de tanto llorar. «Algo es algo». Salió de la cabaña envuelta en su chal. El frío la golpeó como una bofetada, pero lo agradeció. La mantenía alerta. La mantenía enfocada en sobrevivir en lugar de pensar. El valle era hermoso de una forma desolada. Árboles altísimos se extendían en todas direcciones, sus ramas desnudas cubiertas de nieve. A lo lejos, un riachuelo corría entre las rocas, su agua tan clara que podía verse el fondo. Las montañas rodeaban el lugar como guardianes silenciosos. Era el tipo de lugar donde una persona podría perderse para siempre. Exactamente lo que Beatriz quería. Pasó los primeros días en una rutina de supervivencia básica. Derretía nieve para beber agua. Buscaba ramas secas para la estufa. Intentó cocinar los frijoles secos.
pero sin éxito. Estaban tan duros que ni 3 horas de cocción los ablandaban. Comía lo poco que había traído: un pedazo de pan duro, algunas tortillas secas, un trozo de queso que se terminó demasiado pronto. Y cada noche, cuando cerraba los ojos, las preguntas la atormentaban. ¿Su familia la estaría buscando? ¿Florencio habría inventado alguna excusa? ¿El pueblo entero estaría hablando de ella? ¿Le importaba siquiera? Una semana después de su llegada, Beatriz se despertó con un sonido extraño. Pasos, afuera, pesados, rítmicos. Se quedó inmóvil en la cama, con el corazón golpeándole el pecho. ¿Alguien la había encontrado? Florencio, su padre. Los pasos se acercaron a la puerta. Silencio. Luego, algo pesado cayó contra la madera de la entrada con un golpe sordo. Beatriz esperó. 5 minutos, 10, 20, nada más. Cuando finalmente reunió el valor para abrir la puerta, lo que encontró la dejó sin palabras. Una pila de leña, cortada limpiamente, apilada con cuidado. Beatriz miró alrededor. El bosque estaba silencioso. No había señales de nadie, ni huellas humanas, ni voces. Solo se agachó y examinó la nieve junto a la puerta. Huellas, grandes, profundas, huellas de animal, enormes. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero extrañamente no era de miedo. Era algo más, algo que no podía nombrar. Gracias, susurró al aire, sin saber a quién le hablaba. Recogió la leña y la metió a la cabaña. Esa noche, por primera vez desde su llegada, tuvo una fogata caliente que duró hasta el amanecer. Y comenzó a suceder con regularidad. Cada 2 o 3 días, encontraba leña nueva apilada en la puerta. A veces, raíces comestibles colocadas cuidadosamente sobre una piedra plana. Una vez, encontró un conejo ya muerto y limpio, listo para cocinar. Las huellas siempre estaban allí, grandes, inconfundibles. Beatriz empezó a buscar a su benefactor invisible. Pasaba horas mirando el bosque desde la ventana, esperando ver algo. Cualquier cosa, pero nunca había nadie. Solo las huellas, solo los regalos silenciosos, solo la sensación creciente de que algo, alguien, la cuidaba. Una noche, incapaz de dormir, Beatriz salió de la cabaña envuelta en su chal y se sentó en el pequeño porche de madera. La luna llena bañaba el valle de luz plateada. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Y entonces lo escuchó. Un aullido, largo, profundo, que resonó entre las montañas como una canción antigua. No era amenazante, no era agresivo, era hermoso, era solitario, era exactamente como se sentía ella. Beatriz cerró los ojos y, sin pensarlo, respondió, no con un aullido, sino con su voz. Cantó una canción que su madre le había enseñado cuando era niña, una canción sobre la luna y las estrellas y los corazones rotos que sanan con el tiempo. Su voz temblaba, quebrada por semanas de llanto, pero cantó de todos modos. Cuando terminó, el silencio regresó, pero era un silencio diferente. Era un silencio de compañía. Esa noche, Beatriz durmió mejor que en semanas. Los días se convirtieron en semanas. Beatriz aprendió a sobrevivir en el valle. Encontró plantas comestibles, siguiendo las señales que su protector invisible dejaba. Raíces marcadas con arañazos en la tierra, arbustos de bayas señalados con ramas rotas. Limpió la cabaña de arriba abajo, reparó las grietas en las paredes con barro y musgo. Cosió cortinas con tela vieja que encontró en un baúl abandonado. Lentamente, el lugar empezó a sentirse como un hogar, pero la soledad pesaba. Hablaba consigo misma para no olvidar cómo sonaba una voz humana. Le hablaba a la estufa, a las paredes, al viento, y en las noches le hablaba al bosque. ¿Sigues ahí?, preguntaba al aire. ¿O te cansaste de cuidar a una tonta que huyó de su propia boda? Nunca hubo respuesta, pero siempre, siempre, aparecía algo nuevo a la mañana siguiente, como si el bosque mismo le dijera, sigo aquí, no estás sola.
Un mes después de su llegada, una tormenta de nieve azotó el valle. Beatriz nunca había visto nada igual. El viento aullaba como 1000 fantasmas. La nieve caía tan espesa que no podía ver más allá de su propia mano extendida. La cabaña crujía bajo el peso del hielo. Había salido antes de la tormenta a buscar más leña, pero la nevada la sorprendió en medio del bosque. Intentó regresar, pero la nieve borró sus huellas en segundos. Los árboles se veían todos iguales. El viento la empujaba en direcciones diferentes. El frío penetraba incluso su chal más grueso. Beatriz caminó en círculos durante lo que parecieron horas, cada vez más desesperada, cada vez más congelada. Sus labios estaban azules, sus dedos no respondían, sus piernas temblaban. Se dejó caer contra un árbol, sintiendo cómo el agotamiento la vencía. ¡Qué irónico!, pensó con una risa amarga. Escapé de una boda para morir congelada en medio de la nada. Cerró los ojos, y entonces sintió algo cálido contra su espalda. Abrió los ojos con dificultad, y allí estaba, el lobo, enorme, majestuoso, con pelaje plateado que brillaba incluso bajo la nieve, ojos dorados que la miraban con una inteligencia que no debería ser posible en un animal. Beatriz debería haber gritado, debería haber tenido miedo. Los lobos eran peligrosos, los lobos mataban, pero no sintió miedo, sintió reconocimiento, como si ese animal y ella compartieran algo profundo, algo que iba más allá de las palabras. El lobo la empujó suavemente con su hocico. Luego, se alejó unos pasos y la miró, claramente esperando que lo siguiera. Beatriz, con las últimas fuerzas que le quedaban, se puso de pie. El lobo caminó lentamente, volteando cada pocos pasos para asegurarse de que ella lo siguiera. La guió a través de la tormenta con una precisión imposible, esquivando árboles caídos, evitando hondonadas peligrosas. Y finalmente, allí estaba, la cabaña. Beatriz casi lloró de alivio. Se arrastró hasta la puerta y entró, cayendo inmediatamente junto a la estufa apagada. Cuando logró girarse para ver si el lobo seguía allí, solo vio sus huellas desapareciendo bajo la nieve fresca. Pero sobre el porche, cuidadosamente protegida del viento, había una pila de leña seca. Beatriz, con manos temblorosas, prendió la estufa. El calor la envolvió lentamente, trayéndola de vuelta a la vida. Y mientras se acurrucaba junto al fuego, susurró al silencio: «Gracias, gracias por salvarme». Afuera, un aullido respondió, y por primera vez desde que huyó de San Cristóbal, Beatriz sonrió. Después de esa noche, todo cambió. Beatriz empezó a ver al lobo con más frecuencia. Nunca se acercaba demasiado, siempre mantenía una distancia respetuosa, pero su presencia era constante. Por las mañanas, cuando Beatriz salía a buscar agua del riachuelo, lo veía en la cima de una colina cercana, observando. Por las tardes, cuando juntaba ramas secas, escuchaba sus pasos entre los árboles, siguiéndola a distancia. Era su guardián silencioso, y ella comenzó a hablarle. «Buenos días, amigo plateado», lo saludaba cada mañana. «¿Dormiste bien? Yo tuve pesadillas otra vez. Soñé que estaba de vuelta en el pueblo y todos me señalaban». El lobo la miraba con esos ojos dorados, y Beatriz juraba que entendía cada palabra. «A veces me pregunto si hice bien en huir», le confesaba mientras preparaba su escasa comida. «A veces pienso que debí enfrentarlos. Decirle a Florencio lo que escuché. Decirle a mi padre que era un traidor. Hacer escándalo. Pero no pude. No tuve fuerzas». El lobo se acercó un poco más ese día. Se sentó a unos 10 metros de la cabaña, simplemente escuchando. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Beatriz, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Que una parte de mí todavía lo extraña. Todavía extraña la ilusión de lo que creí que teníamos. Qué patética soy, ¿verdad?». El lobo inclinó la cabeza, como si dijera: «No, no eres patética, eres humana». Beatriz soltó una risa húmeda. «Ojalá pudieras hablar. Seguro me dirías que soy una tonta. Pero gracias por escuchar de todos modos». Empezó a dejarle comida, pequeños pedazos de lo poco que tenía, un trozo de tortilla, un pedazo de carne seca.
El lobo nunca la comía frente a ella, pero al día siguiente, la comida siempre había desaparecido. Una tarde, mientras Beatriz exploraba un área nueva del bosque en busca de hierbas medicinales que había aprendido a reconocer, notó que el lobo cojeaba ligeramente. Se detuvo en seco. ¿Estás herido? El lobo se sentó, claramente exhausto. Levantó su pata delantera derecha y Beatriz vio la herida. Un corte profundo, probablemente de una roca filosa o una trampa vieja. Sin pensarlo 2 veces, Beatriz se acercó lentamente. «Déjame ver», dijo con voz suave. El lobo no retrocedió, no gruñó. Solo la miró con esos ojos increíbles y permitió que se acercara. Beatriz se arrodilló junto a él, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que el animal podía escucharlo. Con cuidado, examinó la herida. Era profunda, pero limpia. No parecía infectada todavía, pero lo estaría pronto si no se cuidaba. «Necesito limpiarte esto», murmuró. «Espérame aquí». Corrió de vuelta a la cabaña y regresó con un trapo limpio, agua hervida que guardaba en una jarra y algunas hojas de una planta que había visto crecer cerca del riachuelo. Su madre las usaba para desinfectar heridas. El lobo no se movió mientras ella trabajaba. Se quedó quieto, confiando en ella de una forma que partía y sanaba el corazón de Beatriz al mismo tiempo. «Esto puede doler un poco», advirtió, limpiando la herida cuidadosamente. El lobo apenas se estremeció. «Eres muy valiente, mucho más valiente que yo». Envolvió la pata con el trapo, haciendo un vendaje improvisado pero firme. Cuando terminó, el lobo lamió su mano suavemente, 1 vez, 2 veces, en lo que solo podía ser un agradecimiento. Beatriz sintió que se le rompía algo dentro del pecho, algo bueno esta vez, algo que permitió que entrara un poco de luz donde antes solo había oscuridad. «Somos un par, ¿verdad?», susurró, acariciando con cuidado la cabeza del lobo. «Tú con tu pata herida, yo con mi corazón hecho pedazos, pero seguimos adelante». El lobo apoyó su cabeza en el regazo de Beatriz y ella lloró, pero esta vez no fueron lágrimas de dolor, fueron lágrimas de conexión, de no estar sola, de entender que la sanación podía venir de los lugares más inesperados. Desde ese día, el vínculo entre ellos se volvió inquebrantable. El lobo pasaba horas cerca de la cabaña. A veces dormía en el porche, otras veces acompañaba a Beatriz en sus caminatas diarias. Ella empezó a llamarlo Centella, por la forma en que su pelaje plateado brillaba bajo la luz de la luna, y Centella se convirtió en su familia. 2 meses después de llegar al valle, mientras limpiaba la cabaña más a fondo de lo usual, Beatriz hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Estaba barriendo debajo de la cama cuando la escoba golpeó algo sólido. Pensó que era solo el piso, pero el sonido fue diferente. Hueco. Se arrodilló y examinó las tablas del suelo. Una de ellas tenía marcas casi imperceptibles en los bordes, como si hubiera sido levantada muchas veces. Con cuidado, usando el cuchillo que llevaba siempre, levantó la tabla. Debajo había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, un baúl de madera. El corazón de Beatriz latió más rápido. Con manos temblorosas, sacó el baúl y lo colocó sobre la cama. Estaba cerrado con un candado viejo, pero oxidado. Un golpe firme con una piedra fue suficiente para romperlo. Abrió la tapa lentamente. Adentro, envuelto en tela de lino, había un libro, un diario. Beatriz lo tomó con reverencia. La tapa de cuero estaba gastada, las páginas amarillentas por el tiempo. En la primera página, con letra elegante y cuidadosa, estaba escrito: «Diario de Soledad Reyes, año de 1918. Si encuentras esto, hermana en el dolor, que mi historia te dé la fuerza que yo tardé tanto en encontrar». Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con las manos temblando, pasó a la siguiente página y comenzó a leer. 15 de marzo, 1918. Hoy llegué a este valle olvidado de Dios, huyendo de la peor traición que una mujer puede sufrir.
Mi prometido, Vicente, me abandonó en el altar por mi hermana menor. No solo eso, descubrí que llevaban meses viéndose a escondidas. Todos en el pueblo lo sabían, todos menos yo. La humillación fue insoportable. Las miradas de lástima, los susurros, los que decían que era mi culpa por no ser suficiente para él. Así que huí y encontré esta cabaña abandonada. Encontré este valle rodeado de montañas que parece el fin del mundo. Y aquí planeo quedarme hasta que la vergüenza me mate o aprenda a vivir con ella. Beatriz tuvo que detenerse para limpiarse las lágrimas. La historia era demasiado similar a la suya, demasiado dolorosamente familiar. Continuó leyendo, página tras página, observando cómo Soledad documentaba sus primeros días de supervivencia, su desesperación, su soledad y su encuentro con el lobo. 3 de abril, 1918. Hay un lobo que me observa. Al principio tuve miedo. Pensé que vendría a matarme y honestamente no me hubiera importado. Pero no lo hace. Solo observa. Y a veces, cuando despierto, hay leña en mi puerta o comida, como si el bosque mismo me cuidara. Estoy empezando a creer que este lugar es mágico. ¿O estoy perdiendo la razón? Quizás ambas cosas. Beatriz dejó escapar una risa entre lágrimas. Sabía exactamente cómo se había sentido Soledad. Las entradas continuaban. Soledad escribía sobre su sanación gradual, sobre cómo aprendió a vivir sola, sobre el vínculo que formó con el lobo que la protegía. Pero había más, mucho más. 2 de junio, 1918. Hoy, mientras exploraba la zona más lejana del valle, siguiendo al lobo que me guiaba, encontré una caverna oculta detrás de una cascada. Dentro hay algo extraordinario, algo que mi lobo guardián quería mostrarme. No puedo escribir todos los detalles aquí, por si alguien más encuentra este diario antes de tiempo. Pero lo que encontré me cambió la vida. Me dio un propósito. Me mostró que todo el dolor que sufrí fue necesario para traerme aquí, para convertirme en lo que estoy destinada a ser, guardianes del valle. Así es como los antiguos habitantes de estas montañas llamaban a los lobos. No son animales comunes, son protectores, y eligen a quienes protegen cuidadosamente. Me eligieron a mí. Ahora entiendo por qué. El corazón de Beatriz latía tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Una caverna? ¿Un secreto guardado? ¿Los lobos como guardianes? Pasó las páginas rápidamente, buscando más información. 15 de agosto, 1918. He tomado una decisión. No voy a regresar a mi pueblo. No voy a enfrentar a Vicente o a mi hermana. No voy a darles el placer de ver mi dolor. En cambio, me quedaré aquí. Usaré lo que encontré en la caverna. Aprenderé las artes de sanación que las plantas de este valle pueden enseñarme. Me convertiré en curandera. Y cuando las mujeres del pueblo empiecen a buscarme, porque lo harán eventualmente, les ofreceré lo que nadie más puede darles. Un lugar seguro, un lugar donde sanar, un lugar donde reconstruirse. Este valle será un santuario, y yo seré su guardiana, junto con mi lobo, por supuesto. Beatriz sintió algo expandirse en su pecho, una sensación de propósito, de pertenencia, de entender que había llegado a ese lugar por una razón. Continuó leyendo. Soledad escribía sobre las plantas medicinales que descubrió, sobre las mujeres que eventualmente llegaron buscando ayuda, sobre la vida que construyó en ese valle aislado. Las últimas entradas eran de 1948, 30 años después de la primera. 20 de noviembre, 1948. Mis manos ya no son tan firmes como antes. Mi espalda duele con el frío. Sé que mis días en este mundo están contados, pero no tengo miedo. He vivido una vida llena de propósito. He ayudado a docenas de mujeres a sanar sus heridas. He protegido este valle y sus secretos. Mi lobo murió hace 5 años. Lloré su pérdida como lloraría a un hermano. Pero sus descendientes continúan. Todavía hay un guardián en el bosque. Siempre lo habrá. A quien sea que encuentre este diario, si llegaste aquí con el corazón roto, si huiste del dolor,
Si crees que no hay esperanza, escúchame. El dolor que sientes ahora es la puerta hacia tu verdadero destino. Ese hombre que te traicionó, esa vida que perdiste, ese sueño que se rompió, todo eso era necesario para traerte aquí. Este valle elige a sus guardianas. Los lobos eligen a quién proteger. Si estás leyendo esto, fuiste elegida. Acepta el dolor. Acepta la sanación. Acepta el propósito. Y cuando estés lista, ve a la cascada del norte. Sigue al lobo. Él te mostrará lo que yo encontré. Te mostrará tu futuro. Con amor y esperanza, Soledad Reyes. Beatriz cerró el diario con manos temblorosas. Afuera, Centella aulló, como si supiera que ella acababa de descubrir la verdad, como si la llamara, como si dijera, es hora. Beatriz pasó toda la noche leyendo y releyendo el diario. Cada palabra resonaba en su alma. Cada historia de Soledad reflejaba su propio dolor, sus propias preguntas, sus propios miedos, pero también le mostraba algo que nunca había considerado, que su dolor tenía un propósito. Al amanecer, salió de la cabaña con determinación renovada. Centella la esperaba en el claro, como siempre. Está bien, le dijo Beatriz, con voz firme. Estoy lista. Muéstrame lo que Soledad encontró. Muéstrame por qué estoy aquí. El lobo la miró con esos ojos dorados e inteligentes. Luego se dio vuelta y comenzó a caminar hacia el norte. Beatriz lo siguió. Caminaron durante horas. Centella la guiaba por senderos que ella nunca había explorado, a través de partes del valle que parecían intocadas por el tiempo. El bosque se volvía más denso, los árboles más altos, el silencio más profundo. Y entonces, Beatriz escuchó el sonido del agua, una cascada. Centella la condujo a través de un camino estrecho entre rocas enormes, y de repente, ahí estaba, una cascada majestuosa que caía desde una altura de al menos 20 metros, creando una cortina de agua brillante bajo el sol de la mañana. Pero Centella no se detuvo frente a la cascada. Continuó bordeándola hasta desaparecer detrás del agua. Beatriz lo siguió sin dudar. Detrás de la cascada había una caverna. La entrada era estrecha, oculta perfectamente por el agua, pero una vez dentro, el espacio se abría en una cámara enorme, y lo que Beatriz vio le quitó el aliento. La caverna estaba iluminada por grietas en el techo que dejaban pasar la luz del sol, creando rayos dorados que bailaban sobre las paredes de piedra. Y en esas paredes había pinturas antiguas, figuras de mujeres y lobos, símbolos que no podía entender pero que sentía en lo más profundo de su ser. En el centro de la caverna había una mesa de piedra natural, y sobre ella, cuidadosamente preservados en vasijas de barro selladas, había semillas, cientos de ellas. Beatriz se acercó con reverencia. Junto a las vasijas había una pequeña placa de metal, oxidada pero legible. Semillas de plantas medicinales, preservadas por las guardianas del valle desde tiempos antiguos, para sanar, para proteger, para dar esperanza. Beatriz tocó las vasijas con dedos temblorosos. Estas semillas eran un tesoro, un verdadero tesoro, plantas que probablemente ya no existían en ninguna otra parte, conocimiento medicinal de generaciones. Pero había más. En una esquina de la caverna, cuidadosamente apiladas en una grieta natural de la roca, había monedas de plata, no muchas, pero suficientes, y una nota escrita en papel grueso, preservado en una bolsa de cuero. Para la próxima guardiana, usa esto para comenzar, para comprar lo que necesites, para ayudar a quien lo necesite. El valle proveerá el resto. Beatriz se dejó caer de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entendió, finalmente entendió. No había llegado a ese valle para morir, había llegado para renacer. La traición de Florencio no fue el final de su historia, fue el comienzo. El dolor que sentía no era un castigo, era una transformación. Y este valle, este lobo, este legado de mujeres rotas que se reconstruyeron como sanadoras, este era su destino. Centella se acercó y apoyó su cabeza contra el hombro de Beatriz.
Ella lo abrazó, hundiendo su rostro en el pelaje plateado, llorando todas las lágrimas que le quedaban. Pero esta vez lloró de gratitud, de esperanza, de propósito encontrado. Gracias, susurró contra el pelaje cálido del lobo. Gracias por traerme aquí. Gracias por mostrarme que todavía hay magia en este mundo. Gracias por recordarme que soy más fuerte de lo que creía. Y así has llegado hasta aquí, en esta historia. Si cada palabra te ha tocado el alma, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque necesitas escuchar historias como esta. Historias que te recuerdan que el dolor tiene propósito, que la traición puede ser una puerta, no una tumba, que cuando todo se derrumba, a veces es porque algo mucho mejor está por construirse. No te pierdas ninguna historia que puede cambiar tu forma de ver tus propias batallas. Beatriz pasó los siguientes días transportando cuidadosamente las vasijas de semillas de la caverna a la cabaña. También tomó las monedas de plata, pero solo lo necesario. Dejó la mayoría para futuras guardianas, si las hubiera. Usando el conocimiento del diario de Soledad y su propia intuición, comenzó a plantar. Preparó un pequeño jardín detrás de la cabaña, deshaciendo la tierra congelada con esfuerzo y determinación. Plantó las semillas con cuidado, siguiendo las instrucciones detalladas que Soledad había dejado en las últimas páginas de su diario. Las plantas de sanación necesitan amor tanto como agua, había escrito Soledad. Háblales, canta para ellas. Ellas responderán. Beatriz lo hizo. Todas las mañanas, mientras regaba las pequeñas parcelas de tierra, les hablaba a las semillas. Les contaba su historia. Les prometía cuidarlas. Les pedía que crecieran fuertes. Y contra todo pronóstico, en medio del clima frío de las montañas, las plantas comenzaron a crecer. Primero fueron solo brotes verdes, tímidos, asomándose entre la tierra, pero pronto se convirtieron en plantas robustas, hierbas medicinales, flores con propiedades curativas, raíces que podían aliviar dolores que ninguna medicina moderna podía tocar. Beatriz aprendió. Estudió cada página del diario de Soledad. Experimentó con las plantas. Hizo tinturas, ungüentos, tés. Probó todo en sí misma primero, aprendiendo qué funcionaba y qué no. Centella siempre estaba cerca, observando. A veces traía cosas del bosque, una raíz particular, una flor específica, como si él también conociera los secretos de sanación del valle. 3 meses después de encontrar la caverna, Beatriz escuchó voces. Voces humanas. Se congeló en medio de su trabajo en el jardín. Hacía tanto tiempo que no escuchaba otras voces que casi había olvidado cómo sonaban. Centella gruñó suavemente, pero no de amenaza. Era una advertencia protectora. Está bien, le susurró Beatriz. Veamos qué quieren. 2 mujeres emergieron del bosque. Una era mayor, de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y las manos de alguien que había trabajado duro toda su vida. La otra era joven, tal vez de 18 años, y tenía los ojos más tristes que Beatriz había visto en mucho tiempo. Ambas se detuvieron al ver a Beatriz, y más aún al ver a Centella. «No tengan miedo», dijo Beatriz rápidamente poniéndose de pie. «Él no hace daño. Es mi amigo». La mujer mayor dio un paso al frente, con cautela pero sin verdadero miedo. «¿Tú eres la curandera del valle?» Beatriz parpadeó. «¿Curandera? Han pasado historias en los pueblos», explicó la mujer, «sobre una mujer que vive en el Valle Nevado, protegida por un lobo plateado. Una mujer que puede curar lo que otros no pueden. Mi sobrina», señaló a la joven, «está enferma. Los doctores del pueblo no saben qué tiene, pero una anciana nos dijo que recordaba a otra curandera, hace muchos años, que vivía aquí, que ayudaba a las mujeres cuando nadie más podía». Beatriz sintió que se le aceleraba el corazón. Soledad. Hablaban de Soledad. Y ahora esperaban que ella ocupara ese lugar. Miró a la joven. Estaba pálida, temblando ligeramente, con ojeras profundas. Pero más que enfermedad física, Beatriz vio algo más en sus ojos. Dolor, trauma.
el tipo de herida que no sale en ninguna revisión médica. Pasen, dijo Beatriz suavemente, abriendo la puerta de la cabaña. Vamos a ver qué puedo hacer. La mujer mayor vaciló. No tenemos con qué pagar. No necesito pago, interrumpió Beatriz. Solo necesito que confíen en mí. Pasaron horas hablando. La tía se llamaba Fernanda, la sobrina, Cristina, y la verdad salió lentamente, entre lágrimas y silencios pesados. Cristina había sido prometida a un hombre mayor del pueblo, un hombre violento que la golpeaba, que la encerraba, que la trataba peor que a un animal. Logró escapar con ayuda de su tía, pero las heridas, físicas y emocionales, eran profundas. Los doctores solo ven los moretones, sollozó Fernanda. Pero ella no come, no duerme, tiene pesadillas terribles. Se está apagando. Beatriz entendió perfectamente. Se arrodilló frente a Cristina y tomó sus manos con suavidad. Mírame, hermana. La joven levantó sus ojos tristes. Lo que te pasó fue horrible, dijo Beatriz con voz firme. Y vas a cargar esas cicatrices por mucho tiempo. Pero no van a matarte. No si no las dejas. ¿Me entiendes? Cristina asintió débilmente. Voy a prepararte tés que te ayudarán a dormir sin pesadillas. Ungüentos para las heridas del cuerpo. Pero lo más importante, Beatriz apretó sus manos. Lo más importante es que entiendas que sobreviviste. Escapaste. Eso te hace increíblemente valiente. Más valiente de lo que yo fui. ¿Tú también?, preguntó Cristina con voz ronca. Todos tenemos nuestras historias, respondió Beatriz, pero estamos aquí, seguimos respirando, seguimos de pie, y eso significa que ya ganamos. Pasaron 3 días en la cabaña. Beatriz les preparó todo lo que podía, tés de hierbas calmantes, ungüentos para las heridas, tinturas para el sueño, pero más que las medicinas, les dio algo que ningún doctor podía dar: comprensión. Les contó su propia historia. No todos los detalles, pero lo suficiente para que supieran que ella también había estado rota, que ella también había huido, que ella también había creído que no había esperanza. Y mírame ahora, dijo, señalando el jardín, la cabaña, el valle. Esto no es mucho, pero es mío, es real. Es paz. Cuando Fernanda y Cristina se fueron, Cristina abrazó a Beatriz por largo tiempo. Gracias, susurró, por recordarme que puedo sanar. Vuelve cuando necesites, respondió Beatriz. Este valle siempre estará aquí para ti. Y así comenzó, porque después de Cristina y Fernanda, llegaron más. Una mujer cuyo marido la había abandonado con 5 hijos y sin nada. Otra que había perdido un embarazo y no podía dejar de llorar. Una que había sido acusada injustamente de adulterio y expulsada de su pueblo. Todas llegaban al valle con corazones rotos. Todas se iban un poco más enteras. Beatriz se convirtió en lo que Soledad había sido, una sanadora. Pero más que eso, se convirtió en un refugio, en una voz que decía: entiendo, yo también estuve ahí, y vas a estar bien. No cobraba nada, solo pedía que, cuando pudieran, ayudaran a otra mujer que lo necesitara, que pasaran adelante la bondad que habían recibido. Y el ciclo continuaba. 6 meses después de encontrar la caverna, Beatriz recibió una visita inesperada. Era una tarde tranquila. Estaba en su jardín, cosechando hojas de menta para un té, cuando Centella gruñó de una forma diferente. No era advertencia, era reconocimiento. Beatriz levantó la vista y vio a un hombre mayor caminando por el sendero. Llevaba ropa simple pero limpia y caminaba con el bastón de alguien que ha viajado mucho. Cuando estuvo más cerca, Beatriz lo reconoció. Don Braulio, el herrero de San Cristóbal, un hombre bueno que siempre había sido amable con ella. Don Braulio, dijo Beatriz, sorprendida. ¿Qué hace aquí? El anciano sonrió con tristeza. Buscándote, mija. Tu madre me pidió que lo hiciera. El corazón de Beatriz se apretó. ¿Mi madre? Está enferma, Beatriz, muy enferma. Y antes de... Don Braulio tragó saliva.
Antes de que sea demasiado tarde, quiere verte, quiere pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Por obligarte a ese compromiso, por no ver lo que Florencio realmente era, por... Don Braulio se quitó el sombrero, girándolo entre sus manos nerviosamente. Después de que te fuiste, tu padre investigó. Descubrió todo, lo del terreno, lo de la otra mujer, todo. Se enfrentó a Florencio públicamente. Hubo un escándalo terrible. Florencio fue expulsado del pueblo. Beatriz se quedó en silencio, procesando. Tu padre también está enfermo, continuó don Braulio. De culpa, creo yo. No habla mucho, pero tu madre, ella necesita verte. Necesita saber que estás bien. Estoy bien, dijo Beatriz suavemente. Estoy mejor que nunca, de hecho. Pero miró alrededor, el valle, la cabaña, su jardín, Centella, todo lo que había construido. Pero tienes miedo de que si regresas, no puedas volver, terminó don Braulio, entendiendo. Esto es mi hogar ahora, dijo Beatriz. Este es mi propósito. No puedo abandonarlo. Don Braulio asintió lentamente. Entonces, deja que les diga que estás bien, que estás feliz. Eso les dará paz. Espere, dijo Beatriz de repente. Entró a la cabaña y regresó con una pequeña bolsa de tela. Dentro había una mezcla de hierbas medicinales. Esto es para mi madre. Que lo prepare como té, 2 veces al día. No la curará completamente, pero la ayudará con el dolor y aliviará su respiración. Don Braulio tomó la bolsa con reverencia. Eres una buena hija, Beatriz. Y permíteme decirte, lo que hiciste fue valiente. Huir de esa boda, construir esta vida. Eres más fuerte que cualquiera en el pueblo. Después de que don Braulio se fue, Beatriz se sentó en el porche de la cabaña, con Centella a su lado. ¿Hice bien?, le preguntó al lobo. ¿Debería haber ido a verla? Centella simplemente apoyó su cabeza en su regazo, ofreciendo consuelo silencioso. Beatriz acarició su pelaje plateado, pensando. Una parte de ella quería correr de vuelta a San Cristóbal, abrazar a su madre, decirle que todo estaba bien, pero otra parte sabía la verdad. Si regresaba, aunque fuera por un día, las garras de esa vida antigua intentarían atraparla de nuevo. Las expectativas, los juicios, la presión de ser quien todos esperaban que fuera en lugar de quien realmente era. No, este valle era su hogar ahora, y aunque amaba a sus padres, no podía sacrificar lo que había construido. No podía traicionar a las mujeres que dependían de ella. No podía abandonar su propósito. Hice bien, se dijo a sí misma. Hice lo correcto. Y por primera vez en toda su vida, creyó sus propias palabras completamente. El invierno llegó de nuevo, más duro que el anterior, pero esta vez Beatriz estaba preparada. Tenía suficiente leña apilada, suficiente comida preservada, suficientes mantas tejidas y, más importante, tenía propósito. Durante los meses fríos continuó trabajando, secaba hierbas, preparaba medicinas. Escribía en un diario propio, siguiendo la tradición de Soledad, documentando todo lo que aprendía para la siguiente guardiana, quien quiera que fuera. Y seguía recibiendo visitas, mujeres que viajaban a través de la nieve, desesperadas por ayuda. Beatriz nunca las rechazaba. Siempre había espacio junto a su fogata. Siempre había un té caliente. Siempre había una palabra de esperanza. Algunas se quedaban días, otras semanas. La cabaña se sentía pequeña a veces, pero Beatriz nunca se quejó. Este era su llamado. Esta era su forma de transformar su dolor en algo hermoso. Una noche, mientras una tormenta de nieve rugía afuera y 3 mujeres dormían acurrucadas junto a la estufa, Beatriz salió al porche. Centella estaba allí, como siempre, guardián incansable. Se sentó junto a él, envuelta en su chal más grueso, mirando la nieve caer. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo al lobo. «Ya casi no pienso en él. En Florencio. A veces pasan días enteros sin que su nombre cruce mi mente». Centella la miró con esos ojos sabios. «Y cuando sí pienso en él», continuó Beatriz, «ya no siento dolor, solo
Gratitud. Soltó una risa suave ante lo absurdo de la declaración. Gratitud a un hombre que me traicionó, que usó mi amor como herramienta, que me mintió durante años. Suena de locos, ¿verdad? Pero no era locura, era verdad, porque sin esa traición nunca habría huido. Sin esa huida nunca habría encontrado el valle. Sin el valle nunca habría descubierto su verdadero propósito. Sin ese propósito nunca habría ayudado a todas esas mujeres. Nunca habría conocido a Centella, nunca habría encontrado paz. Él me dio el mayor regalo sin saberlo, susurró Beatriz. Me liberó de una vida que nunca fue mía. Me empujó hacia mi verdadero destino. Centella aulló suavemente y Beatriz juraba que sonaba como aprobación. Esa noche, mientras regresaba adentro para dormir junto a las otras mujeres que buscaban refugio, Beatriz se dio cuenta de algo profundo. Ya no era la mujer rota que había llegado al valle hace meses. No era la novia abandonada. No era la hija avergonzada. Era la guardiana del valle. Era la sanadora. Era la mujer que transformó su mayor traición en su mayor fortaleza. Y eso era algo que nadie podía quitarle jamás. Pasó un año completo. El jardín de Beatriz floreció de formas que nunca imaginó posibles. Las plantas medicinales crecían exuberantes, incluso en el clima duro de las montañas. Era como si el valle mismo las nutriera con algo más que agua y sol. Docenas de mujeres habían pasado por la cabaña. Algunas solo quedaban un día, otras semanas o meses, hasta que encontraban la fuerza para regresar a sus vidas o para comenzar nuevas en otra parte. Beatriz les enseñaba todo lo que podía. Cómo identificar plantas curativas, cómo preparar remedios, pero más importante, les enseñaba algo que ningún libro podía mostrar: cómo sanar el corazón. El dolor no desaparece, les decía siempre. Se transforma, se convierte en sabiduría, en empatía, en fortaleza, pero tienes que permitirle que se transforme. Tienes que dejar de luchar contra él y empezar a trabajar con él. Algunas la entendían de inmediato, otras tardaban más, pero todas, eventualmente, se iban con algo que no tenían cuando llegaron: esperanza. Un día de primavera, mientras Beatriz trabajaba en el jardín, Centella se comportó de forma extraña. Se alejó corriendo hacia el bosque, luego regresó, luego se alejó de nuevo. Claramente quería que lo siguiera. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Beatriz, limpiándose las manos en el delantal. «¿Hay algo mal?». Centella gimió suavemente y corrió hacia el bosque de nuevo. Beatriz lo siguió. La llevó profundo en el bosque, a un área que raramente visitaba. Y allí, escondido entre los arbustos, Beatriz vio algo que la hizo contener el aliento. Cachorros, 3 pequeños lobos de pelaje plateado, apenas de unas semanas de edad. Centella los observaba con lo que solo podía describirse como orgullo paternal. «Oh», suspiró Beatriz, arrodillándose cuidadosamente cerca, pero no demasiado. «Son hermosos, pero ¿dónde está su madre?». Como si respondiera a su pregunta, una loba emergió de las sombras, más pequeña que Centella, con pelaje gris oscuro y ojos ambarinos cautelosos. La loba gruñó suavemente. «Protectora». «Está bien», murmuró Beatriz, retrocediendo lentamente. «No voy a hacerles daño. Solo... ¡wow! Una familia». Centella se acercó a la loba, tocando su hocico con el suyo en un gesto claramente afectuoso. Luego miró a Beatriz, como diciendo: «Mira, yo también encontré la forma de sanar, de seguir adelante». Beatriz sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero eran lágrimas felices. «La vida continúa», susurró. «Para todos nosotros. La vida siempre continúa». 2 años después de llegar al valle, en una tarde cálida de verano, Beatriz recibió la visita más inesperada de todas. Estaba preparando tinturas cuando escuchó pasos acercándose. Pasos pesados, inseguros. Salió de la cabaña y se quedó congelada. Era Florencio. Se veía terrible, demacrado, con ropa sucia y rasgada, barba descuidada. Nada del hombre pulcro y arrogante que había conocido. Centella gruñó peligrosamente, poniéndose entre Beatriz y el recién llegado.
Beatriz, dijo Florencio con voz ronca. Por favor, necesito hablar contigo. Beatriz sintió una oleada de emociones, sorpresa, confusión y, curiosamente, nada de dolor. ¿Cómo me encontraste? Pregunté, busqué. No fue fácil, pero... Florencio tropezó, cayendo de rodillas. Por favor, solo dame 5 minutos. Beatriz consideró mandarlo de vuelta. Consideró dejar que Centella lo ahuyentara. Pero una parte de ella, la parte que se había convertido en sanadora, sintió curiosidad. 5 minutos, dijo firmemente. Y mi amigo aquí se queda presente. Florencio asintió desesperadamente. Beatriz se sentó en el porche. Florencio permaneció de rodillas en la tierra. Perdí todo, comenzó Florencio con voz quebrada. Después de que te fuiste, tu padre me expuso públicamente. Todo el pueblo supo la verdad. Me echaron. La otra mujer, se fue cuando se acabó el dinero. El bebé ni siquiera era mío. Era todo mentiras. Todo. Beatriz lo escuchó sin expresión. Las tierras que quería no valían nada sin los contactos de tu padre. Intenté venderlas y nadie quiso comprar. Perdí todo el dinero que tenía. Perdí mi reputación. Perdí... ¿Qué quieres, Florencio?, interrumpió Beatriz, cansada. ¿Viniste a buscar perdón? ¿Lástima? Vine a decirte que tenías razón en huir, que te mereces algo mejor que lo que yo podía darte, y que... Florencio levantó sus ojos llenos de lágrimas. Que siento haber sido tan estúpido, que si pudiera regresar el tiempo, elegiría amarte de verdad, porque ahora que lo perdí todo, me doy cuenta de que lo único real que tuve fue tu amor, y lo destruí. Beatriz se quedó en silencio por un largo momento. Luego habló, con voz clara y firme. Florencio, voy a decirte algo, y necesito que lo escuches bien. Lo que me hiciste fue cruel. Me rompió en 1000 pedazos, pero también me liberó. Me mostró quién eres realmente y me salvó de una vida de mentiras. Florencio sollozó. No te perdono porque me lo pidas, continuó Beatriz. Te perdono porque yo lo necesito, porque no quiero cargar tu traición como una piedra en mi espalda. Ya no te doy ese poder sobre mí. Beatriz, pero no te quiero en mi vida. No quiero tu arrepentimiento. No quiero tus lágrimas. Hiciste tu elección hace años. Ahora vive con las consecuencias, como yo viví con las mías. Y descubrí que las mías me llevaron exactamente donde necesitaba estar. Beatriz se puso de pie. Hay un pueblo a 3 horas hacia el este. Puedes empezar de nuevo allí si quieres, pero no aquí. Este lugar es sagrado, y tú no tienes cabida en él. Florencio se quedó de rodillas, llorando, pero Beatriz no sintió satisfacción al verlo así. No sintió venganza, solo sintió indiferencia. Él ya no tenía poder sobre ella. Centella, llamó Beatriz suavemente. El lobo se acercó. Asegúrate de que encuentre el camino de salida del valle. Centella gruñó una vez, y Florencio se puso de pie torpemente. Miró a Beatriz una última vez, como si quisiera decir algo más, pero simplemente bajó la cabeza y comenzó a caminar. Beatriz lo observó irse sin una pizca de dolor en el corazón, porque ese hombre débil y roto caminando de regreso al bosque, no era el villano de su historia, era simplemente el catalizador de su transformación. Y por eso, en un sentido extraño y retorcido, casi le agradecía. Casi. 5 años después de llegar al valle, Beatriz estaba sentada en el porche de la cabaña, ahora expandida con una habitación extra que había construido con ayuda de algunas de las mujeres que se quedaban, observando la puesta de sol. Centella estaba viejo ahora. Su pelaje plateado tenía mechones blancos. Se movía más lento, dormía más, pero sus ojos seguían siendo brillantes y sabios. Los 3 cachorros que había tenido se habían convertido en lobos adultos magnificentes. 2 se habían ido a formar sus propias manadas, pero uno, una hembra con pelaje casi blanco, había elegido quedarse. Beatriz la llamó Luna, y Luna estaba aprendiendo a ser la siguiente guardiana del valle, así como Beatriz estaba aprendiendo a ser la siguiente Soledad. ¿Sabes qué día es hoy?, le dijo Beatriz a Centella, acariciando su cabeza.
El lobo la miró con esos ojos que parecían entender cada palabra. Hace exactamente 5 años estaba corriendo por la nieve, con el corazón hecho pedazos, pensando que mi vida había terminado. Y mira dónde estoy ahora. Miró alrededor. El jardín estaba exuberante, lleno de plantas medicinales que proveían para todo el valle y los pueblos cercanos. La cabaña estaba caliente y acogedora, llena de vida y propósito. Y dentro, 2 mujeres jóvenes que habían llegado esa semana estaban aprendiendo a preparar tés curativos. Tenías razón, Soledad, susurró Beatriz, pensando en la mujer que nunca conoció, pero que sentía como una hermana. El dolor era solo la puerta. El verdadero viaje comenzó cuando tuve el valor de atravesarla. Centella gimió suavemente, apoyando su cabeza pesada en el regazo de Beatriz. ¿Estás cansado, viejo amigo?, preguntó Beatriz con ternura. El lobo cerró los ojos. Esa noche, bajo las estrellas del valle que los había protegido a ambos, Centella murió pacíficamente. Beatriz lloró como no había llorado desde aquella primera noche en la cabaña, pero estas lágrimas no eran de desesperación, eran de gratitud. Gratitud por cada momento que habían compartido, por cada vez que Centella la había protegido, por cada vez que su presencia silenciosa le había recordado que no estaba sola. Gracias, susurró contra el pelaje plateado que ya empezaba a enfriarse. Gracias por salvarme. Gracias por mostrarme que todavía hay bondad en el mundo. Gracias por ser mi familia cuando más lo necesitaba. Luna aulló en la distancia, un aullido largo y triste que resonó por todo el valle, y Beatriz supo que la tradición continuaría, que siempre habría un guardián en el valle, que siempre habría una mujer rota que encontraría su camino aquí, que siempre habría sanación, porque así era como funcionaba el valle, así era como había funcionado durante generaciones, y así funcionaría durante generaciones más. 10 años después de llegar al valle, Beatriz tenía 44 años y más sabiduría en sus ojos de la que había tenido en toda su vida anterior. La cabaña se había convertido en algo más. Ahora había 3 estructuras: la cabaña original, un taller donde preparaba medicinas y una pequeña casa de huéspedes para las mujeres que llegaban buscando refugio. Había creado un verdadero santuario. Luna, la loba, ahora tenía sus propios cachorros. La tradición de los guardianes continuaba, generación tras generación, y las historias sobre la curandera del valle se habían extendido más allá de los pueblos cercanos. Mujeres viajaban desde muy lejos, algunas caminando durante días, para encontrar el lugar donde podían sanar no solo sus cuerpos, sino sus almas. Beatriz las recibía a todas. La mujer cuyo marido la había traicionado, la viuda que no podía superar su pérdida, la madre que había perdido un hijo, la joven violada y abandonada, la anciana que simplemente quería paz antes de morir. Todas encontraban lo mismo en el valle: comprensión, medicina y, más importante, esperanza. Una tarde, mientras Beatriz enseñaba a una joven llamada Paloma a identificar hierbas medicinales, vio a Luna comportarse extrañamente. La loba corría hacia el bosque y regresaba, claramente agitada. «¿Qué pasa, niña?», preguntó Beatriz. Luna gimió y corrió hacia el bosque de nuevo. «Quédate aquí», le dijo Beatriz a Paloma. «Sigue practicando». Siguió a Luna profundo en el bosque, hasta una parte del valle que raramente visitaba. Y allí, tirada en la nieve junto a un árbol caído, había una mujer, joven, tal vez de 25 años, inconsciente, con ropa rasgada y pies sangrantes. Beatriz reconoció las señales de inmediato. Otra mujer huyendo, otra mujer rota, otra mujer que el valle había llamado. Con ayuda de Paloma, llevaron a la mujer de vuelta a la cabaña. La limpiaron, la vendaron, la arroparon. Cuando despertó 3 días después, lo primero que vio fueron los ojos amables de Beatriz. «¿Dónde estoy?», susurró la mujer. «En un lugar seguro», respondió Beatriz suavemente. «Un lugar donde puedes sanar. ¿Cómo te llamas?» «Angélica». «Bienvenida, Angélica. Estás a salvo ahora».
Y así continuó el ciclo, como había continuado con Soledad, como continuaría mucho después de que Beatriz ya no estuviera, porque el valle no era solo un lugar, era un legado, era una promesa, era la prueba de que del dolor más profundo puede nacer el propósito más hermoso. 20 años después de llegar al valle, Beatriz tenía 54 años. Su cabello tenía hebras plateadas. Sus manos mostraban las líneas del trabajo duro, pero sus ojos brillaban con una paz que nunca había conocido en su juventud. Había ayudado a cientos de mujeres a lo largo de los años. Algunas se quedaban días, otras meses. Algunas regresaban a sus vidas antiguas, pero más fuertes. Otras comenzaban vidas completamente nuevas. Y algunas, como Paloma, elegían quedarse, convertirse en aprendices, aprender las artes de sanación, prepararse para el día en que serían las próximas guardianas. Porque Beatriz había aprendido algo importante de Soledad. Esto no era sobre una sola mujer, era sobre un linaje de sanadoras, una cadena de mujeres rotas que se reconstruyeron ayudando a otras a hacer lo mismo. Una noche, mientras escribía en su propio diario, ahora lleno de años de conocimiento y experiencias, Beatriz reflexionó sobre su vida. Si alguien me hubiera dicho, aquella noche antes de mi boda, que la traición de Florencio sería el mejor regalo de mi vida, me habría reído en su cara, o hubiera llorado, probablemente ambas cosas, pero ahora lo veo con claridad. Ese hombre no me destruyó, me liberó. Esa noche terrible no fue el final de mi historia, fue el prólogo de la verdadera historia. Y este valle, este lugar hermoso y salvaje, no fue un refugio donde vine a morir, fue el lugar donde finalmente aprendí a vivir. Aprendí que el dolor es un maestro, no un enemigo. Aprendí que estar sola no es lo mismo que estar solitaria. Aprendí que puedes reconstruirte de formas que nunca imaginaste posibles. Aprendí que tu mayor traición puede convertirse en tu mayor fortaleza. Y aprendí que cuando ayudas a sanar a otros, tú también sanas. A quien sea que lea esto después de que yo me haya ido, si llegaste aquí con el corazón roto, si el mundo te traicionó, si crees que no hay esperanza, escúchame. Todo lo que perdiste te estaba preparando para lo que vas a encontrar. Todo el dolor que sientes es el precio de entrada a tu verdadero propósito. Y este valle, estos lobos, este legado de sanadoras, todo está aquí para recordarte que no estás sola. Nunca estuviste sola. Acepta el dolor, acepta la sanación, acepta el llamado, y cuando estés lista, pasa adelante lo que aprendiste, porque así es como sanamos el mundo, una mujer rota a la vez, con amor, esperanza y el conocimiento de que la vida siempre encuentra la forma. Beatriz Salazar, guardiana del valle. Beatriz cerró el diario y lo colocó en el mismo lugar donde Soledad había dejado el suyo, en el baúl bajo el piso, para la siguiente mujer que lo necesitara, para la siguiente guardiana, para la siguiente mujer que necesitara recordar que las traiciones pueden ser puertas disfrazadas. Beatriz vivió hasta los 78 años. Pasó cada día de esas décadas adicionales haciendo lo que amaba, sanando, enseñando, protegiendo. Cuando sintió que su tiempo se acercaba, no tuvo miedo. Llamó a Paloma, que ahora tenía 50 años y había sido su mano derecha durante 3 décadas. «Es tu turno ahora», le dijo Beatriz, tomando las manos de su aprendiz. «Cuida el valle, cuida a las mujeres que vendrán, cuida el legado. No sé si puedo hacerlo tan bien como tú», susurró Paloma con lágrimas. «No tienes que hacerlo como yo», respondió Beatriz con una sonrisa. «Tienes que hacerlo como tú. Cada guardiana es diferente. Cada una trae sus propios dones. Confía en ti misma». Esa noche, bajo la misma luna que había visto tantas veces, rodeada por las montañas que la habían protegido durante décadas, con el aullido de los descendientes de Centella resonando en el valle, Beatriz cerró los ojos por última vez y no sintió tristeza. Sintió gratitud.
Gratitud por cada momento, por cada mujer salvada, por cada corazón sanado, por cada vida transformada. Gratitud por haber tenido el valor de huir aquella noche nevada hace tantos años. Gratitud por haber encontrado su verdadero hogar, su verdadero propósito, su verdadera familia. Y mientras su último aliento dejaba su cuerpo, su último pensamiento fue: gracias, Florencio, por traicionarme, por empujarme hacia mi destino, por mostrarme que a veces lo que creemos que nos destruye es exactamente lo que necesitábamos para encontrar quienes estamos destinados a ser. El valle continúa existiendo hasta el día de hoy. Si viajas lo suficientemente lejos en las montañas, si sigues los caminos menos transitados, si prestas atención a las historias que las ancianas cuentan en voz baja, encontrarás referencias a un valle nevado, a una cabaña donde las mujeres rotas encuentran sanación, a lobos plateados que protegen en lugar de atacar, a un linaje de guardianas que transformaron su dolor en medicina para otros. Las historias varían, los detalles cambian, los nombres se olvidan y se reemplazan, pero la esencia permanece, que del dolor más profundo puede nacer el propósito más hermoso, que las traiciones a veces son bendiciones disfrazadas, que nunca es demasiado tarde para reconstruirte y que cuando ayudas a sanar a otros, tú también sanas. Entonces, si estás escuchando esta historia y tu corazón está roto, si alguien te traicionó y crees que nunca te recuperarás, si sientes que tu vida terminó cuando tus planes se desmoronaron, recuerda a Beatriz, recuerda que ella también corrió por la nieve con el corazón destrozado. Recuerda que ella también creyó que todo estaba perdido, pero encontró un lobo, un valle, un propósito, y se convirtió en algo mucho más grande de lo que nunca hubiera sido como la esposa de Florencio. Tu traición también puede ser tu puerta, tu dolor también puede convertirse en tu medicina, tu final también puede ser tu verdadero comienzo. Solo tienes que tener el valor de seguir adelante, de confiar en que el camino te llevará exactamente donde necesitas estar, de creer que incluso en la noche más oscura hay una luz esperando, y cuando la encuentres, cuando finalmente sanes, cuando descubras tu propósito, pásalo adelante, ayuda a otra mujer rota a encontrar su camino, porque así es como sanamos el mundo, así es como honramos a Beatriz, a Soledad y a todas las guardianas que vinieron antes y vendrán después. Una mujer sanada ayudando a sanar a otra, una y otra vez, para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo profundo, necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal ahora mismo, porque necesitas más historias como esta en tu vida, historias que te recuerdan que puedes sobrevivir cualquier cosa. Segundo, déjame un comentario. ¿Alguna vez una traición te llevó a descubrir algo mejor? ¿Alguna vez el dolor te mostró tu verdadero camino? Cuéntame tu historia, porque nunca sabes quién necesita leerla. Y tercero, comparte este video con alguien que necesite escuchar que su dolor tiene propósito, con alguien que está pasando por su propia noche oscura, porque las historias de sanación solo funcionan cuando las compartimos, cuando recordamos a otros que no están solos, que todos hemos estado rotos y que todos podemos sanar. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda, tu traición también puede ser tu puerta. Solo tienes que